Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, un programa que les ofrecemos a continuación y que consta de entrevistas personales de temas variados, temas que no tienen que ver entre sí, pero que esperamos que sean de su interés. Comenzaremos hablando de Valencia, de las inundaciones de Valencia, de las que se cumplen pues aproximadamente un año. Bueno, se han depurado incluso responsabilidades políticas, pero no nos centraremos en esto. No nos centraremos en la división o pseudodimisión de Mazón o si más cargos políticos deberían de dimitir. No, eso lo dejamos para sus señorías y para los analistas políticos. Nos vamos a centrar en una pregunta que nos estamos haciendo ya desde hace tiempo. Bueno, pues ha pasado un año desde la tragedia ocurrida en Valencia, con la Dana, con la gota fría, y nos hemos preguntado qué ocurriría, Dios no lo quiera, si mañana volviera a caer otra Dana, otra gota fría. ¿Qué se ha hecho durante todo este año? ¿Se han mejorado las infraestructuras? ¿Se han mejorado los sistemas de contención? ¿Se han mejorado los sistemas de prevención? ¿Qué se ha hecho durante todo este año? Estará con nosotros una persona que sabe mucho de este tema, José Antonio Sáenz de Santamaría, que es geólogo. Después les invitamos a comer o a cenar y lo haremos en un restaurante en Oviedo que reabre sus puertas, pero lo hace en un lugar distinto al que estaba hasta ahora. Se trata del restaurante Cubia. Bueno, pues ahora ubicado en la calle Rey Alfonso III. Pues si a ustedes les gusta la comida asturiana, qué mejor manera que disfrutar, ya sea de fabas, de pote, de callos, de todo esto. Bueno, estarán con nosotros y nos lo contarán. Y finalizaremos como hay que finalizar los programas antes de ir para la cama, que no es de otra manera que recomendándoles una lectura, porque Juan Méjica ya ha ultimado, y él nos lo traerá, nos lo presentará, el que es, digo hasta ahora, el último tomo de ese colosal trabajo, enciclopédico trabajo que ha realizado sobre los indianos del occidente de Asturias. Que en el occidente de Asturias, ojo, a los indianos se les llamó toda la vida los americanos, en este caso. Bueno, pues como siempre, comenzamos por la cabecera y vamos ya con el tema de Valencia y de las inundaciones. Bueno, pues comenzamos y lo vamos a hacer, como les decíamos al inicio, hablando de ese trágico aniversario. Se cumple un año de las inundaciones de Valencia, la Dana, la gota fría que se llevaba por delante la vida de más de 200 personas. Hace un año las imágenes que recorrían España, que recorrían el mundo, son algunas como las que ven en la pantalla grande que nos ofrece nuestra compañera Carmen. Todo era caos, muerte, destrucción, lodo, voluntarios, tragedia. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? La gota fría se cebaba con la Comunidad Valenciana, pero lo hacía un año más. ¿Y por qué? Porque los que saben de esto dicen que se repite cada 25 años y desde que hay registros, que viene a ser desde la época, ya ni se sabe, desde más allá de Felipe II, pues cada 25 años cae una de estas. Bueno, ¿quién se encuentra esta noche con nosotros? Es el geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Cómo estamos? Bien, gracias por estar con nosotros. Decía yo al inicio que no vamos a hablar de responsabilidades políticas, de si Mazón esto, Mazón lo otro, si debería de dimitir algún político más. No nos vamos a centrar en esto. Vamos a centrarnos en los aspectos técnicos. Vamos a ver. Usted hace un año analizó aquí, yo creo que perfectamente, lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba haciendo y lo que se podría haber hecho. Bueno, un año más tarde, yo le pregunto, si esto ocurriese, Dios no lo quiera, mañana, ¿qué ocurriría? ¿Qué se ha hecho en este año? Bueno, mañana no va a ocurrir, porque ya pasó, digamos, la temporada de gotas frías del levante español. Podrá ocurrir el año que viene, en septiembre, octubre o noviembre. Es decir, el clima del levante español tiene esta característica, es decir, al final del verano, el mar Mediterráneo, que es un mar cerrado, que hay temperaturas muy altas en superficie, en la costa, pues se recalienta mucho, llega a alcanzar los 28 hasta los 30 grados de temperatura. Eso hace que mucha agua se evapore y si coincide con una de estas masas frías que se colocan en altura, el vapor de agua al subir se condensa rápidamente, se forman grandes nubes
y se descargan lluvias torrenciales. Sí. Es una característica generalizada de la gota fría que se llama de toda la vida. Esto de la Dana es un nombre nuevo que pretende, en mi opinión, dar carácter novedoso a algo que lleva existiendo toda la vida. Y entonces se produce esto, la lluvia torrencial, como la cordillera Levante, los altos que rodean Valencia, Alicante, Murcia y toda la zona del Levante español, se descarga agua y por ahí baja torrencialmente hacia el mar. Sí. Eso es algo que conocemos desde muy antiguo, ya nos lo contaban cuando yo estudiaba, o sea que no es nuevo. Y además tenemos la referencia histórica, al menos desde 1300, de que los libros del Consell, que siempre citamos, en los cuales están recogidas a la fecha 29 danas. Correcto. Todo el siglo, desde el siglo XIII, es decir, sale una media de una dana cada 25 años, lo cual no quiere decir que no haya dos seguidas. Sí. Claro, la media es la media, pero tú coges tantas danas en tanto periodo de tiempo y te sale una cada 25 años. Y aproximadamente se va cumpliendo, aproximadamente. Sí. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya una este año y otra dentro de 2 años y luego pasen 60 años sin que haya una nueva. Sí. Eso también. Y entonces, bueno, pues esto es lo que es y los españoles o la humanidad se tiene que acostumbrar a esto. ¿Qué pasa? Pues que no se hacen las cosas que se deberían hacer, punto, no hay más. Es decir, no se trata de si queremos o no queremos, sino de que tenemos que defendernos de esta actuación de la naturaleza. Sí. La naturaleza, de vez en cuando, y ahí ves el barranco del Pollo y todas estas barrancos, unas barranqueras muy profundas, que se deben a eso, al arrastre de todo el material y toda el agua que baja por ahí de vez en cuando. Sí. Y mientras tanto están secas, que es lo que la gente no entiende. Que estén secas no quiere decir que no estén activas, es decir, están preparadas para recolectar todo el agua. Y claro, si tú vas y pones ahí, en la zona inundable, pones un parking subterráneo, pues resulta que se te mueren 40 personas, que fue lo que pasó. Sí. Nadie entiende, nadie con 2 dedos de frente técnica, cómo es que se haya autorizado parking subterráneos en una zona inundable. Ya que pongas casas, pues bueno, ya está mal, pero que pongas parking subterráneos es una cosa absolutamente increíble. Pero bueno, eso es lo que pasa. La gente no muere por la dana, la gente muere por la incompetencia de todo el mundo que tenía que haber puesto remedio a esto. Y de hecho, todo eso está dicho y se sabe y no se entiende técnicamente por qué no se hacen las cosas que se deben hacer. ¿Y en este año, en estos últimos 365 días, se ha hecho algo? No. En este año lo que se ha hecho es empezar a recuperar lo que había, pero no se ha hecho nada, digamos, de carácter estructural. Bueno, no se ha hecho nada que no se ha hecho nada ni siquiera desde el punto de vista administrativo, porque si yo quiero hacer una presa en Cheste que lleva diseñada desde los años 2000... Pues si yo quiero hacer eso, pues tendría que hacer un proyecto, una contratación, lo que sea. Eso no se ha hecho nada. Si yo quiero que el barranco del Pollo esté bien, pues habrá que asegurar los márgenes, ponerle defensas, pedraplenes, lo que sea, aumentar su sección si es posible. Claro, en los pueblos no se puede aumentar la sección, igual hay que reprofundizarlo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no se ha hecho nada que, digamos, tenga un carácter estructural. Nada. Pero no nada de que no se haya empezado la obra, es que no se ha hecho nada ni administrativamente. Es más, puedo decir que ni siquiera se ha recuperado el sistema de medida de caudales. En todo el país hay unos sistemas que miden caudales de los ríos en tiempo real y se sabe cuánto caudal pasa en cada momento por cada sitio. Pues ese sistema que desapareció con la dana todavía no se ha vuelto a instrumentar y ha pasado 1 año. O sea que estamos en las mismas circunstancias para una nueva avenida. O sea, nuestra organización política es de tal calibre que tiene una burocracia absolutamente inoperante, al menos en estos temas, y unas responsabilidades absolutamente diluidas porque nadie tiene... Porque claro, la Confederación Hidrográfica es del Ministerio. Luego existe, asómbrate, una ley de la huerta,
para defender la huerta que hizo el gobierno de la Comunidad Valenciana, que impide desviar el cauce del arroyo del Pollo, que es una obra que estaba prevista desde hace 25 años. Bueno, pues como está la ley de la huerta, pues no, hasta que no se quita la ley de la huerta no se puede desviar. Bueno, todo esto es de una... Y a pesar de la tragedia ocurrida con más de 200 personas muertas, no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, no se ha hecho nada más que intentar empezar a recuperar la normalidad, empezar a recuperar los taludes de los barrancos que quedaron todos destrozados. Hay puentes que hay que levantar otra vez, en fin, hay todo, pero no se ha hecho nada, digamos, que tenga estructura. En Gijón, en el Piles, hay un pozo de tormenta. ¿Vale? Sí. Aquí no hay ningún pozo de tormenta. En esa zona no hay ningún pozo. Ninguno. Están por hacer, pero claro, es que delante de cada pueblo tiene que haber un pozo de tormenta, aguas arriba. Claro, pero es que esto es una cosa tan elemental que dices, bueno, pero... La presa de Cheste, que me decía, ¿cómo liberaría o cómo auxiliaría en caso de que hubiera otra como esta? El hecho de tener una presa vacía o semivacía frena la riada. Porque claro, si tú dejas un sitio donde pueden caber 8 o 10 hectómetros cúbicos, pues bueno, tú puedes ir soltando agua a la vez que te llega y puedes soltar menos agua de la que te llega, y entonces tal. Eso es lo que hizo la presa de Forata, y hubo un momento en que la presa de Forata estuvo a punto de rebasar, ¿no? Pero bueno, al final no rebasó, y bueno. Pero que te quiero decir que el hecho de que haya obras de regulación, que tú le hablas a cualquier ecologista de regular un río, y bueno, se te pone como tal, pero es que claro, es que debajo del sitio pues resulta que hay gente que vive, hay industrias, hay campos llenos de naranjos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es que tenemos que regular los ríos, es que no hay otra, eso de renaturalizar los ríos es una tontería, pero que... Se han limpiado las márgenes. Me acuerdo que usted hace un año me decía, las márgenes no están limpias, el agua arrastra todo lo que encuentra en las márgenes, llega a un puente, lo tapona y se hace una presa artificial allí y se produce. ¿Se han limpiado las márgenes? No. ¿Tampoco? No, tampoco, es que no se puede. Es que las leyes lo impiden. Es que estamos en estas, es que las leyes que tenemos, la política medioambiental y la política ecológica, hidráulica de este país, está viciada de ideología, que todo el mundo quiere defender los ríos y todo el mundo pretende que los ríos estén bien, pero claro, es que hay que tenerlos limpios, es que no se puede... Bueno, hay un vídeo de cuando llega la riada a Paiporta, creo recordar, que viene una masa de vegetación delante del río que te puedes... Pues impresionante, yo lo tengo en casa, pero vamos a buscarlo, porque hay una imagen donde se ve una especie de masa que flota y que va a parar al primer puente que tal, que luego cayó además el puente. O sea que, estas cosas... Bueno, de hecho el alcalde de Elche dijo que iba a limpiar su río independientemente de lo que dijera la ley. Y le amenazaron de llevarlo al juez. Pues bueno, pues llame usted al juez, pero yo voy a limpiar el río. Metí unas máquinas a limpiar el río y se acabó. Es que estamos llegando a estos niveles. ¿Y pesa más la ley? Claro, pues que el funcionario de turno no te deja, porque claro, al funcionario de turno puede perder la carrera si va contra la ley. Entonces, claro, el problema es que tenemos unas leyes que van contra la propia seguridad de las personas, ya no de los bienes, pero de las personas. Es decir, vivimos en la estupidez, ya te lo he dicho alguna vez. Sí. En los años 50 ocurrió una tragedia similar en Valencia. Correcto. Bien gorda. Y además ahí hubo 2 danas en 2 días seguidos. Dios santo. Se activó el Plan Valencia y se desvió el curso del río, rodeó Valencia, una palabra. En vez de pasar por el medio, se bordeó Valencia. Por el sur, sí. Lo cual salva a la capital de que ocurra esto. Vuelve a haber voces que dicen que el río tiene que pasar por Valencia. Bueno, nada, pues que hay que activar esto. Pues perfecto, me parece pistonudo. O sea, vale, pues nada, pues que pase. ¿Y entonces qué? ¿Y quién se hace responsable de que claro, pues que primero, todo lo que es el cauce antiguo del Turia está lleno de jardines, de obras públicas, donde se celebró el funeral el otro día, esos edificios de Calatrava, está todo urbanizado, entre comillas, o utilizado. Bueno, una cosa es que quieras meter al río por allí de una manera testimonial, y otra cosa es que lo vuelvas a pasar por mitad de la ciudad, pero es que ya nadie se acuerda de
la barbaridad que pasó en el 57. Sí. Fue una cosa espantosa. Y además fue porque hubo 2 lluvias similares en 2 días seguidos. Entonces el gobierno de la nación decidió hacer la solución sur, que es un pedazo de monstruo que no te puedes dar idea. Mide 200 metros de ancho y 15 kilómetros de largo, creo recordar. Es una cosa... Es una obra faraónica. Una obra faraónica que tardó 5 o 6 años en hacerse, pero que se empezó al día siguiente. O sea, claro, era otra época y mandaba quien mandaba, pero se hizo una tramitación y se dijo, se va a hacer esto y se va a pagar así. Y pagábamos, ¿cómo era? Pagábamos 50 céntimos de más por enviar cada carta. Sí. Eso me acuerdo yo, porque yo tengo una colección de sellos y hay sellos que ponen más 50 o más 25, no sé qué, que era para pagar eso. Para sufragar ese tema. Y todo el país pagaba eso cada vez que mandaba una carta. Bueno, y ya te digo, en 5 o 6 años se hizo, que dicho sea de paso, funcionó admirablemente. Sí. El plan, la solución sur de Valencia, llevaba aparejada también la construcción de una serie de presas y el desvío de algunos barrancos. Sí. Esa segunda parte no se hizo nunca. Ya no se hizo. Ya no se hizo. Y entonces, claro, posteriormente hubo un plan hidrológico, en época de Aznar, por ejemplo, sí, que concluyó un plan hidrológico. Creo recordar que fue en el 99, donde había una serie de obras que había que hacer para eliminar el problema de las inundaciones de esta zona sur de Valencia. Eso se hizo en el 99 o en el 2000, pero luego no se hizo nada y Aznar estuvo hasta el 2004. Sí. Luego vino José Luis Rodríguez Zapatero y eliminó el Plan Hidrológico Nacional. Esto era parte del Plan Hidrológico Nacional, porque dijo que, bueno, que lo que había que hacer era construir desaladoras en la zona del Levante. Bueno, que no está mal, pero bueno, eso que tiene que ver, pero bueno, pues eliminó eso. Y luego vino Rajoy y tampoco hizo nada. Y luego vino Sánchez y Teresa Rivera y evidentemente esto no es que no hicieron nada, es que ni siquiera se plantearon hacerlo, o sea, no tiene ningún sentido. O sea que... insisto, y perdón que sea tan insistente, pero después de todas las imágenes, después de todos los muertos, después de toda la destrucción, se sigue sin hacer nada. Desde el punto de vista estructural, nada. Se estará recuperando esto, pero lo que es pensar a 50 años vista, nada. No se está haciendo nada. Y eso es, y yo lo he dicho aquí alguna vez, es que este país carece de plan hidrológico nacional. Sí. Desde hace 25 o 30 años. No puede ser que en el norte, en invierno, los pantanos estén aliviando agua y que el Júcar solo tenga el 25% de lo que puede embalsar. Eso hay que hacer unos canales, hay que hacer lo que hay que hacer y tal. Y lo mismo, y la regulación de los ríos, pues es evidente. Aquí en el norte los tenemos regulados. Nadie discute que tiene que haber poder. Madrid tiene 17 tanques de tormenta, la ciudad de Madrid. Entonces dice, bueno, ¿por qué no se hacen estas cosas? Pues oye, pues no lo sé, muy bien. Y vamos con la segunda parte que también tengo interés en conocer. Vamos a ver, esto ocurrió en la Comunidad Valenciana, esto ocurre de media, como bien decía José Antonio Sáenz de Santa María, cada 25 años, si bien es cierto, como le advierte, que puede ser que el año que viene, Dios no lo quiera, vuelva a ocurrir y a lo mejor en 40 años no pasa, ¿no? Vale, afortunadamente no hay gota fría en el Principado de Asturias, llueve mucho, pero llueve sostenido, llueve, bueno, pues... No es el mismo fenómeno. Exacto, llueve cuando llueve, mucho, pero poco en cantidad, ¿no? Muchas veces, pero poco en cantidad. No obstante, mi pregunta es, si cayera una tromba de agua en Asturias de estas características, ¿se está preparado aquí para afrontarla o hay también barbaridades como hay residencias de ancianos y hospitales a la vera al río donde se desborda? Bueno, el famoso hospital de Infiesto. El hospital de Infiesto está en una zona, en la zona inundable del río. Es decir, por ahí hay alguna foto de 2010 o 2012 que lo sacaron en barca los de la UCI. O sea que... Sí, porque estas cosas todavía pasan alguna vez, pero en general somos una región preparada para esto. Bueno, en la iglesia de San Félix de Mieres, pues hay una marca de aquí llegó el agua en el año 1800 no sé qué. Hoy día el río Caudal está perfectamente encauzado y no hay ningún problema. O sea que, pero aquí se han ido haciendo las cosas y aunque hay algunos casos que son francamente mejorables, pero no cabe duda de que se contiene el agua o se la deja ir por donde debe, por donde nosotros queremos que vaya.
Pero claro, el problema del Levante es que pueden pasar 20 años y aquello es seco como un erial. Sí. Sí. Y luego de la noche a la mañana bajan por ahí 3.000 metros cúbicos de agua por segundo. Pero hay quien puede preguntarse, vamos a ver, y voy a ir a lo más mundano. Hay quien puede preguntarse, tengo un poco de prado detrás de casa y quiero hacer una caseta para peros de labranza. Muy bien. Como pasa el Camino de Santiago cerca, tiene que ser la pared encalada en blanco, la puerta en verde y la teja en rojo, y que tenga unas características que no se salga de esto, porque si no usted no puede hacer una caseta para peros de labranza. Muy bien. O garaje, una cochera. Bien. Pero, paradójicamente, sí puedo construir un hospital en zona inundable o puedo hacer una grandísima urbanización en el barranco de ahí de Valencia. Sí. ¿Por qué? Pues porque no se tienen en cuenta los riesgos geológicos, o no se ha tenido en cuenta en los últimos 25 años los riesgos geológicos desde el punto de vista de los planes urbanísticos. De hecho, te puedo contar, porque tengo la sentencia, que en los años 2000... los ayuntamientos de aquí, Paiporta, todos estos ayuntamientos pusieron una denuncia contra la hidrográfica del Júcar, porque la hidrográfica había definido unas zonas de inundación que eran que no se podían edificar, por supuesto, y los ayuntamientos entendieron que eso restringía mucho su desarrollo y tal, no sé qué, vale, y fueron al juzgado. La denuncia acabó en el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dijo que lo que decía la hidrográfica de zonas inundables que era bastante razonable. Además viene así en la sentencia, sentencia de 2010, bastante razonable. O sea, es decir, los ayuntamientos litigaron contra la hidrográfica por definir zonas inundables. Es una contradicción en los términos. Si viene la hidrográfica, que es la que sabe, que habrá hecho sus estudios, los técnicos correspondientes, y han decidido que esta zona de aquí alrededor del Barranco El Pollo y esta zona no sé qué, no se puede construir porque es inundable, pues yo soy el alcalde y digo, pues vale, pues no se puede construir. Pero es que ellos fueron contra eso, discutieron eso, es decir, bueno, y aún así... todavía los ríos se salieron de tal y invadieron mucho más. Es decir, no es que no se haga plan urbanístico, es que ni siquiera se tiene en cuenta lo que dicen los técnicos de la hidrográfica correspondiente. O sea que es muy divertido, el tema es muy divertido. Luego allá no te cuento lo de hacer parkings subterráneos en zonas inundables, que eso costó 40 muertos. 40 o 50 muertos murieron por ir a sacar el coche del parking. Es impresionante. Y si más entran, más mueren. Sí, si más entran, más mueren. Sí. Pero bueno, es que esto es una cosa maravillosa. Yo no entiendo nada. No sé. Ningún técnico puede entender nada de esta situación. Porque claro, cuando tú montas una mina, por ejemplo, por poner, montas una mina a cielo abierto. ¿Qué es lo primero que se hace en una mina a cielo abierto? Definir las zanjas perimetrales. Tú haces una zanja perimetral para que no te entre el agua en la explotación, por una razón obvia, y es que si te entra el agua en el agujero, luego tienes que gastar dinero para evacuarla. Pues entonces tú haces unas zanjas perimetrales y el agua circula hacia afuera y ya está. ¿Por qué Paiporta no tiene unas zanjas perimetrales? ¿Por qué los arroyos... Que viene a ser un foso. Un foso, sí. ¿Por qué los arroyos que bajan de la montaña pasan por mitad del pueblo? Pues desvíalos. Antes de, si ya han pasado 18 veces, pues desvíalo, claro, no sé. Para la vez 19. Para evitar, para la vez 19, sí, es una cosa así. El Nonaya en Salas, hay una calle que es la calle del peligro. Imagínate por qué se llama la calle del peligro. Sí. Hay una calle del peligro. ¿Por qué? Pues porque pasa el río por ahí. Bueno, pues ahora ya está canalizado, ya no va a dar problemas. Pues, ya no hay tanto peligro. Claro, pero es que estas cosas hay que hacerlas, claro. Pero claro... siempre estamos haciendo otro tipo de historias, menos las que realmente ven. ¿Y esto sería exorbitadamente costoso? ¿Sería un coste que no se puede asumir? ¿O? Bueno, yo supongo que sí, es exorbitadamente costoso hacer presas, es exorbitadamente costoso hacer autopistas, es exorbitadamente costoso hacer líneas de AVE, pero claro, es que el problema es que hay que hacerlas. Es que en periodos largos de tiempo, pero tú, si te pones hoy a decidir que hay que hacer un plan hidrológico nacional que cuesta 100.000 millones de euros, evidentemente no los vas a hacer en un año, pero pero puedes ir haciendo cosas. El problema es cuando no se hace nada, ni síntoma, ¿no? Es un poco la
La preocupación es que nadie hace nada, nadie aprueba nada. No hay plan hidrológico nacional en este país. Pero ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera, porque además el plan hidrológico nacional es una cosa que tendría que ser por consenso, porque es una cosa que transgrede las legislaturas, no es una cosa a 4 años, es una cosa a 20 o a 30. Sí, a 20 o 30 años. Que dice, oiga, pónganse ustedes de acuerdo, lo que hay que hacer de aquí, de allá, no sé qué, la presa de Cheste, la de otro, no sé qué, el barranco que va por aquí. Y eso a lo largo de los años se va haciendo. Pero, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo que me llamó muchísimo la atención. Ocurrió hace aproximadamente mes y medio. Yo creo que no llega a 2 meses. Vamos a ver. Hubo unas fuertes lluvias en Valencia, en la Comunidad Valenciana también. Mes y medio. Vamos por una parte, ¿no? Son 2 noticias distintas, pero que convergen a un mismo punto. Por una parte, grandes lluvias en Valencia, entonces, funcionaron los temas de las alertas por SMS, por todo esto, los medios de comunicación se volcaron en ese tema. Bien, yo iba en coche, iba escuchando por la radio que se aconsejaba en distintas poblaciones aledañas a Valencia que la gente subiera a las azoteas. Bien, esta noticia va por este lado. A la misma vez, que puede que no tenga nada que ver, pero por situarnos en el tiempo, el Real Oviedo jugaba su partido en Valencia. Sí. Muy bien. Con Levante, ¿no? No, con Valencia, con el Valencia Club de Fútbol. Entonces se dijo, cuidado porque el Oviedo igual no juega porque el partido se suspende. Muy bien. El Oviedo tuvo que viajar igual, tal. El partido lo que se hizo, se retrasó un día. Pero lo que más me llamó la atención de todo era que en el mismo parte de la radio, o telediario de la radio, como dicen antes la gente de antes, el parte de la radio, como primera noticia era que la gente suba a las azoteas y la última era el Valencia disputará hoy su partido contra el Oviedo, con el campo lleno. Sí. O sea, por una parte, que va la gente para la azotea, pero por otra parte, la gente puede ir al fútbol. Es una cosa que no entiendo. Al final, Arroyo Revuelto, Ganancia Pescadores, acabó ganando el Oviedo. 1-2, pero bien. En esta foto lo que había que hacer era demoler una fila de casas. Ajá. Aquí hay que demoler una fila de casas para dejarle un ancho decente al barranco, para que no se salga. O hacerlo más profundo. O reprofundizarlo si es posible, porque a lo mejor no es posible, vete tú a saber, a lo mejor es rocadura. Pero la pregunta que le hago, ¿cómo pueden converger ambas noticias a la vez? Vaya usted a la azotea... Sí, y vaya al fútbol. Pero puede ir al fútbol. Porque nadie ve las implicaciones que tiene. Las cosas importantes como de la vida o del desarrollo de la humanidad no salen en los periódicos. No salen, o sea, la gente vive del fútbol, de los coldos, de las Jessicas, de estas cosas, pero las cosas importantes no salen en la prensa. Lo de las tierras raras, que me preguntan, pues eso es importantísimo y no sale nunca en la prensa, lo sabemos los técnicos, cómo se mueve el mundo, pero la gente no sabe de estas cosas, no le interesa. Y claro, claro, en el tema de que no se hagan infraestructuras, claro, yo puedo protestar si vivo en Paiporta porque no tengo infraestructuras hidráulicas, pero claro, si me presento a las elecciones con un programa para hacer infraestructuras hidráulicas, seguro que palmo, porque la gente, primero, no lo entiende y segundo, no le importa. Es decir, esto son cosas que hay que hacer independientemente por la élite, digamos, técnica y científica. Es decir, hay que... Claro, pero si no se hacen las cosas, pues no se hacen y ya está. ¿Y qué volveremos a tener? Pues 200 muertos, claro, o 100 o los que sean, que da igual. Con que muera uno ya está bien. Pero este es el problema, que no tenemos una cultura de defendernos de la naturaleza. Más bien es al contrario, más bien tenemos una cultura buenista de, fíjate tú, la naturaleza, el lobo, el tal. Estos mensajes que vemos últimamente que dicen, la naturaleza reclama lo suyo... Hombre, es que la naturaleza... Claro. Pero la naturaleza reclama lo suyo, y razón tiene, porque la naturaleza estaba antes que nosotros. No, es que a la naturaleza le importamos una higa. Sí. O sea, al planeta le importamos una higa. Somos yo lo veo siempre, las hormiguitas, somos unas hormiguitas que andan por la corteza terrestre, y cuando viene una riada, pues viene y se acabó y no hay más. Es decir, o haces lo que tienes que hacer para defenderte de una naturaleza hostil, agresiva y hostil, o mueres en el intento, ya está, es así de fácil. Todas estas cosas, fíjate tú, hay que renaturalizar los ríos, hay que, una cosa buenista, esto es muy urbanita, muy de vivir en las ciudades. Salimos el fin de semana que hace sol
a ver la naturaleza, fíjate tú, los árboles que están cayendo las hojas, los tonos ocres, qué bonito es todo esto. Bueno, pues todo esto es muy duro. Es decir, el que vive en la naturaleza, los pastores, los ganaderos, saben que la naturaleza es durísima, es durísima. Todos los años, pues no sé, pero claro, la mitad de la población de gorriones no llega al año siguiente, por poner algo, ¿no? Pero y eso no nos damos cuenta de lo difícil que es superar un invierno para la fauna o para la flora. Y las lluvias, pues lo mismo, son una cosa, el frío, las lluvias. Bueno, pues esto hay que combatirlo. ¿Y cómo se combate? Pues con el cerebro que tenemos. ¿Y el cerebro qué significa? Pues que en las universidades se da una clase de riesgos geológicos. De todo tipo, de inundaciones, deslizamientos de ladera, etcétera, etcétera, ¿no? Incendios, todo esto se da. Correcto. Lo damos, lo decía en un artículo, hay un montón de profesiones que dan estas cosas, es decir, que saben por qué se producen y que saben cómo se controlan. Pues no nos hacen caso, en general, los políticos no nos hacen caso. Sabemos la teoría, pero nadie la lleva a la práctica. Nadie la lleva a la práctica, y de hecho, cuando se lleva a la práctica, como el caso de la solución sur, funciona. Bueno, pues si funciona, ¿por qué no lo seguimos haciendo? Claro. Es que verdaderamente esperaba una acción y reacción. Es decir, ocurre la inundación de Valencia, se pone en marcha el Plan Sur, no vuelven a lamentarse esas víctimas. Ocurre esto, pensé, bueno, la reacción será empezar a construir todas las medidas que hay que dar. Nada. No, nada, pero ni siquiera administrativamente, ¿eh? No está aprobado nada administrativamente. Ni permisos, ni nada. Están reparando caminos, repararon la vía del AVE, repararon la autopista. O sea, están reparando, no están actuando a futuro. Están reparando lo que se hundió. Hombre, y de paso que reparas, pues a lo mejor resulta que el puente de no sé qué que cayó, pues hay que elevarlo 2 metros, o el cauce este del Barranco del Pollo, pues dice, bueno, pues podemos tirar toda esta fila de casas y hacer más anchos, si se puede, no sé si se puede o no, pero yo lo tiraría, pero bueno, eso no. Coges a los vecinitos, les das un piso de 150 metros cuadrados en otra parte del pueblo y tiras una fila de casas. ¿Que se puede hacer? No lo sé. ¿Que no se puede hacer? Pues no. Pero bueno, pero que te quiero decir que no se hace nada a futuro. Bueno, pues... Y todos sabemos que va a volver a haber otra edad. Y va a volver a haber otra. Sí. Y está tan cercana que aquella persona que lamentablemente podía ser esta misma chica que vemos en las imágenes con 25 años, le tocará otra. Tendrá con 60 años, o 60 y ya está. 50 o 60 años le tocará otra. Y a lo mejor llegará otra que dirá, no, pues en los últimos 70 años no pasó nada. Pues claro, pero es que esos son los periodos naturales, no tienen nada que ver con los periodos de la vida humana. Los periodos naturales, pues esos son 50, 60, 100 años. Bueno, pues con ese mensaje pesimista nos quedamos en esta ocasión. Lamentamos no poder decir, sí, mira cuántas cosas se están haciendo, ya se puso en marcha esto y lo otro, lo demás para allá. José Antonio, muchísimas gracias. Quisimos tocar esto porque, lo que digo, la vertiente política queda para sus señorías y queda también para los analistas políticos. En este caso queríamos saber, bueno, pues si se había hecho algo para la próxima vez que ocurra, que como bien dice José Antonio, ocurrirá. Pues nos va a pillar como ahora o nos va a pillar bueno, pues armados hasta los dientes. Pues no, parece que no. Bueno, veremos. ¿Tienen 25 años para arreglarlo? Bueno, no, o 2. O 2, efectivamente. Claro, es que esto es una espada de Damocles. O 2, sí. Pero pasar va a pasar. Hombre, seguro, vamos. Bueno, pues en eso estamos. Por cierto, antes de despedirnos, un tema del que también sabe y que nos ocupó minutos, ya no sé si fue el año pasado o si el anterior, los del volcán. ¿Qué? ¿Allí existe algo o sigue la gente? No, hay gente en barracones todavía hoy. Hay gente en barracones viviendo todavía hoy. Se está recuperando lentamente, pero hay gente todavía viviendo en barracones. O sea que, bueno, se recuperó la platanera, las fincas de plátanos que sobrevivieron, pues están funcionando y tal, se limpiaron y tal, pero la gente, todavía hay gente viviendo en barracones. La gente de La Palma continúa en barracones. Sí, algunas personas. Se recuperó aquel pueblo, ¿cómo se llamaba? Que no se podía bajar porque estaba lleno de CO2, bueno, ahora ya se puede entrar, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, y ya se puede vivir, pero bueno, hay gente todavía en barracones.
Había viajado hasta allí, ¿verdad? Sí, fuimos, sí. Sí, a verlo, sí. Sí. Una experiencia espléndida, sí. Madre mía. Desde el punto de vista geológico. Desde el punto de vista geológico, lógicamente, Sí. claro. Bueno, pues hablábamos en este caso del volcán de La Palma, para aquellos que estén un poquito despistados. Aquel volcán que erupcionó, perdón, hace unos años y arrasó. El 21. ¿El 21? ¿El 21 fue? No. El septiembre del 21. Septiembre del 21 y acabó en diciembre. Yo lo fui a ver en mayo del 22. ¿Pasó ya tanto tiempo? Sí. Fue en septiembre, el 19 de septiembre del 21. Y estuve erupcionando 80 días o 90 días. Del 21, o sea, Sí. han pasado 4 años y la gente sigue en barracones. Sí, han pasado 4 años. Nosotros fuimos a verlo en mayo del 22, que echaba, que no estaba activo, bueno, estaba activo porque echaba humo, echaba gases, estaba todo muy caliente, las lavas estaban todavía muy calientes, había sitios donde no se podía pisar, en fin, pero bueno, estaba todavía, y cuando llovía, pues salía el agua, un vapor de agua hacia arriba. Sí, pero eso fue en mayo del 22, cuando yo fui a ver el volcán, cuando fuimos mi mujer y yo. 4 años han pasado. Y han pasado 4 años. Pues todavía hay gente que no se ha recuperado. Pero bueno. Bueno, perfecto. Bueno. Pues nada, José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, como nos ha quedado mal sabor de boca con lo de Valencia y con lo de La Palma, después de publicidad vamos a darles una recomendación para comer o cenar. Pues aquí en Oviedo, el restaurante Cubia, sus responsables, que saben mucho de la buena cocina asturiana, estarán con nosotros hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos. El espacio de esta noche vamos a hablar de temas, bueno, pues sin duda mucho más agradables que lo que es el triste aniversario de las inundaciones de Valencia causadas por la Dana. Yo no sé si a esta hora de la noche ustedes ya han cenado, si han cenado tienen suerte, porque si no han cenado les va a dar mucha, pero que mucha hambre y ganas de degustar buena cocina asturiana. La temporada pasada teníamos con nosotros a 2 hosteleros, una pareja de hosteleros, pareja también en la vida real, que son los propietarios, o eran los propietarios por aquel entonces, del restaurante Cubia, en el barrio de Pumarín. Bueno, pues cual pequeño Santiago Bernabéu, tenían una sala o una pared con todos los trofeos que habían ido ganando al mejor pote, a la mejor fabada, a los callos, bueno, y de aquella nos comentaban que el local se les estaba quedando pequeño, que estaban teniendo mucho éxito, que se habían ganado la confianza de las personas que iban, de los comensales, el que iba repetía por el buen hacer, el buen servicio y la buena comida, y que estaban mirando, bueno, pues un local mayor, trasladarse un poquito más al centro de la ciudad, aprovechar el tirón que aquel año tenía la capitalidad gastronómica de Oviedo, todo el tema del turismo que copa el verano ovetense, buscando esos platos tradicionales. Pues dicho y hecho, se han trasladado más al centro, se han ido a la calle Alfonso III el Magno, número 14, pues muy cerquita de lo que es Gascona, como epicentro de la hostelería local, y han abierto un local que abría sus puertas el pasado 17 de octubre, coincidiendo con el primer día del desarme. ¿Qué mejor fecha para abrir un restaurante en nuestra ciudad que utilizar una de las citas gastronómicas tradicionales? Por lo cual, el Cubia ha vuelto a abrir sus puertas. Mismo servicio, misma dirección, mismo personal, misma cocinera, misma atención, todo igual, solo que en un local, bueno, pues más amplio, más moderno, y no porque estén ellos delante vayamos a hablar con ellos, permítanme que les diga, verdaderamente precioso, decorado por dentro. Se encuentran con nosotros esta noche, paso a presentarles, por este lado voy, Lorena Álvarez, hostelera del restaurante Cubia, responsable de la cocina, responsable de lo que se come. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros. Por el otro lado, Julio Giganto, hostelero del restaurante Cubia. Bueno, pues el hombre que se empeñó en cambiar de local. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Y logró cambiar de local. Bueno, era un objetivo y se cumplió. Bueno, a ver. Sí. Bueno, cerráis 8 años en Pumarín. Cerrasteis 8 años de éxito, podemos decir, en Pumarín. ¿Fue duro dejar, bueno, atrás esos 8 años donde ya, bueno, se habéis hecho al vecindario, ya os conocían, ya tal, y dices, bueno, voy a abrir una puerta nueva
a priori mejor, pero claro, siempre tienes la duda, la incertidumbre, no lo sé. Hombre, la duda siempre te queda, el miedo siempre lo tienes. La verdad que nosotros estábamos allí asentados, era como estar en casa. Era una familia grande, era como estar en casa. Y ahora meternos en un sitio nuevo, a ver, la idea estaba clara, lo que queríamos hacer, pero yo, por ejemplo, yo tenía mucho miedo. Sí que es verdad que ahora estoy muy contenta. Pero el miedo siempre lo tienes, además es todo a una bola, es todo jugárselo a una tirada, entonces... Por ahora bien. Sí, muy bien, por ahora muy bien, Claro. muy bien, sí. El cambio, Julio, desde el 17 de octubre aquí, ¿con qué te has encontrado? ¿Esperabas el éxito? A ver, yo tenía mucho miedo. Yo lo tenía claro. Tenía que cambiar de local, no porque estuviera mal a gusto en Pumarín, que de hecho hablo de Pumarín y me da ganas de llorar, casi me pongo a llorar ahora mismo, porque yo estaba encantado de la vida allí, pero encantadísimo. Me trató la gente, además vivimos en Pumarín, me trata la gente muy bien, muy bien. Sí, estoy contento, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima gente, tenemos un local bonito, no solo para nosotros, sino para la gente que va allí, es bonito, a ver, estás muy cómodo, hay amplitud, no hay mucho ruido, estás tranquilo, y la gente que venía a comer al bar Cubia de Pumarín están subiendo a comer a nuestro restaurante ahora de lo que es el restaurante Cubia. Luego la gente de la zona de Alfonso III Hermano nos han acogido muy bien, vienen a comer, y encima la gente que teníamos del centro de Oviedo, ahora ya no van a ya no bajan a comer, sino bajan a cenar, porque que nosotros estábamos teniendo problemas para llenar el viernes y sábado noche en Pumarín, y ahora pues estamos llenando el 100% de martes, ya tenemos lleno el fin de semana. Qué bueno. Y es de momento estamos cumpliendo el objetivo, que era llenar viernes y sábado. Sabíamos que el mediodía, sabíamos, bueno, que íbamos a tener complicado empezar, teníamos mucho miedo. Pero si llenábamos en Pumarín, la gente tenía que desplazarse hasta Pumarín, que son 10 minutos, tampoco es mucho. Pero la idea principal era viernes y sábado de noche. Era el objetivo. Y se está cumpliendo. De momento sí. Perfecto. Perfecto. El otro día cuando grabábamos las imágenes que van a poder ver a continuación, algunas de ellas, ¿no? Grabamos muchas más. Lorena era una mujer feliz, me confesó, porque la cocina es grande. La cocina es muy grande. La cocina es enorme. Sí. La cocina son 70 metros de cocina. Y, muchos, ¿eh? Sí, ahora hago más kilómetros que Indurain, pero es claro, otra disponibilidad, aparte que tengo gas, que abajo era todo eléctrico, claro, el gas, quieras o no, es un minuto, enciendes y ya está. Y la comodidad, tengo aire acondicionado, tengo una puerta al salir a la calle, a ver, que estás trabajando y tienes que estar cómodo también. Qué bueno. Yo la cocina es, vamos, además, de hecho, cuando fuimos a ver el local y vi la cocina, mi cara era un poema. Claro, ya te enamoraste de aquella cocina. Sí, yo le dije, Julio, tiene que ser. O sea, después de haber visto tantos locales, el ver esa cocina, yo esa cocina no la... Vamos, una cocina así no la había visto en mi vida. Sí, es verdad, es muy grande. Y es enorme, entonces... Claro, si estás trabajando y estás a gusto, ya no pidas nada más. No pidas nada más, sí, efectivamente. Bueno, Julio, ¿qué nos podemos encontrar? Iba a decir en el nuevo Cubia. ¿Qué nos podemos encontrar en el restaurante Cubia? Pues lo mismo que había abajo. Bueno, ahora tenemos un mantel de tela, servilleta de tela, pero cebollas rellenas. Tenemos la misma carta. ¿Qué ha pasado con las cebollas rellenas que me comentabas antes cuando nos ponían el micro? Y dijiste, casi sin querer, y se han convertido en un éxito. Sí, en Pumarín las poníamos en el menú las metíamos en el menú del día. Y se vendían cuando se ponían en el menú del día. Pero cuando los ofrecías fuera de carta, la gente era reacia a pedirlas, ¿no? Les costaba muchísimo. Y ahora que las tenemos en carta, es que yo te asustas con las cebollas rellenas. Es que es exagerado. Es que es todos los días hacer cebollas rellenas. No damos abasto, no es más que tenemos bastantes fuegos, si no... Sí. Bueno, ¿cuál es el secreto de esas cebollas rellenas? Pues las hace él, así que pregúntale a él. Entonces... Y no le deja tocarlas a nadie. Las cebollas rellenas no tienen ningún secreto. Ahuecarlas, rellenarlas, cebollita por bajo con un poquitín de aceite, sal en abundancia para matarles un poquitín el dulzor, unas 3-4 horas de cocción, fuego lentito para que no se te peguen y se acabó. Claro. Si las dejas reposar del día anterior, a mí me gustan más, a mí, Sí. porque ablandan, cogen el saborín por dentro.
Sí. Eso pasa también, dicen, yo de cocina sé entre poco y menos, pero dicen que eso pasa también con el pote, ¿no? Que del día anterior que queda más replado, que queda más tal. A Julio no le gusta, a mí sí me gusta no. del día anterior. Sí, a ti sí, en este caso. Sí, Bien, a mí entonces sí. no voy yo Sí, sí, equivocado, sí. ¿no? De hecho, yo si lo hay de hoy y lo hay de ayer, lo como de ayer. Sí. Hoy, Sí. o sea, a mí me gusta más, queda mejor reposado. Él dice que no por la patata, pero la patata es que no pierde absolutamente Es que nada. yo noto el sabor de la patata que algo pierde, ¿no? Bueno, lo hay Eso para es todos Son a gustos. manías. Lo hay para todos los Gustos. manías, sí, efectivamente. Porque hay que darse cuenta que os centráis principalmente en cocina típica asturiana, cocina tradicional, cocina de casa. Sí. Pote de berzas, fabada, callos y las cebollas rellenas en este caso, ¿no? Hígado encebollado, Hígado encebollado, ¿qué más nos podemos encontrar? chipinones guisados. Y bueno, tendremos fuera de carta, pues igual croquetas. Como ahora estamos adaptándolo todo sin gluten, tenerlo Sí, de eso todo quería sin hablar gluten, también, pues sí. croquetas caseras, luego postres, todo es casero, todo es sin gluten. Entonces, tener así cosas, pues depende de la temporada también. En verano pondremos ensaladilla un poco más con gambas, un poco Sí, más... sí. Más de verano. Sí. Claro. Pues dependiendo de la temporada iremos metiendo cocinas fuera de carta que nosotros podamos, pero casero, o sea, cosas que te recuerden Sí. a atrás, que Claro, sea claro. cocina asturiana de toda la 100%. vida. Sí. ¿Por qué ese empeño en lo de sin gluten? Porque yo soy celíaca, punto número 1, y porque hay mucha gente ahora mismo con problemas de intolerancias y yo creo que todo el mundo, aunque tenga una intolerancia, tiene que comer bien. O sea, no es que a mí me da mucha rabia cuando vas a un sitio y preguntas, ¿para comer sin gluten? Sí, tenemos pan y cerveza. No. No, O quería sea, comer. yo quiero comer. Sí, quería comer. Y quiero comer bien. Y es que se puede comer bien Claro. sin falta de hacer nada. O sea, es que es cambiar la harina de trigo por el resto de harinas que hay en el mercado. sí. Que hay harina de maíz, harina de garbanzo, De harina todo. de arroz. O sea, es que es... De todo. Claro, o que no me digan, no, es que un filete a la plancha. No, es que para comer un filete a la plancha me lo como en mi casa. Claro. ¿Entiendes? Claro, cierto. Julio, vamos a ver, platos como la fabada, el pote, los callos, vamos a ver, bueno, pues son platos de toda la vida que quizás para todos estos que saben de la alta cocina y tal, no sé qué, papá, quedaron durante un tiempo denostados. Es como ese típico plato de un plato de patatas fritas con 2 huevos y un chorizo, ¿no? Dices, bueno, ya, pero... Y eso ahora se vende, eso ahora la gente lo pide. ¿Dónde radica el éxito entre asturianos y no asturianos que nos visitan de pedir pote berzas, callos, aunque no sea desarme, te quiero decir? Eso ahora se aprecia, el que todavía haya cocineras o cocineros que sepan hacer esos platos, ¿no? Sí, porque, a ver, cuando hablas de pote, fabada o callos, lo asocias a las cocineras antiguas, Sí, que es lo que, sí. que posiblemente no va a haber cocineras como las antiguas. Pocas, contaditas, porque eran maravillosas. Y eso se fue perdiendo, porque bueno, la cocina cambia. Sí. Yo no digo que sea para bien o para mal, al contrario, es bueno que haya variedad. Y es bueno que cada uno se especialice en sus cosas. Sí. Y entonces, bueno, tú escoges el restaurante que quieres. Si quieres ir a un asturiano, por pues supuesto. vas a un asturiano. Si te apetece ir a un italiano, pues vas a un italiano. Por supuesto. Entonces es bueno que haya variedad. Nosotros nos centramos en la cocina de siempre porque es lo que ella le gusta hacer y la especialidad que tienes. Entonces, centrarse en lo que ella sabe hacer y lo que mejor hace. Claro. Que posiblemente te haga, por ejemplo, hace un muy buen bacalao. Ah, sí. Tenemos un buen bacalao. No nos podemos comparar a Celia Pinto, que era la antigua propietaria de donde estamos nosotros ahora, pero tenemos un buen bacalao, muy buen bacalao. Sí. Ah, muy bien. Y te voy a preguntar una cosa. Tú eres joven. ¿Dónde aprendiste o cómo asumiste, cómo llegaste a hacer todo lo de las fabas, el pote, los callos, todo esto? A mí, Juan, me metieron un día a la cocina Sí. y fui viendo cómo se hacían las cosas y me dijeron, arréglate. Y ala. Esta chica se jubila y tú te tienes que quedar ahí. Y autodidacta. Búscate la vida. Y así fue, ni más ni menos. Madre mía. Ni más ni menos. A mí sí que me gustaría dar algún curso de cocina, aprender más. Siempre estoy mirando cosas, siempre estoy, ¿sabes? Para ir metiendo más cosas. Pero además yo, me explicas una cosa, a mí me queda, Ah, bien. porque a mí me gusta hacerlo. Sí. Entonces sí que es verdad. Pero bueno, te voy a también corregir una cosa. El pote tampoco lo hago yo, lo hace él. Ah, bueno. Y no deja que nadie toque ese pote. No puedes tocar esa olla. Ni la olla del pote, ni la olla de las cebollas rellenas. Ni mirar para ella. No.
No se puede. No puedes. No. Y no va a delegar nunca, jamás. O sea, ¿Y por qué? Porque soy un maniático. Ah, Demasiado. demasiado. Bueno, oye, eso está bien, pero no, mientras Soy que... muy sota, caballo y rey. No es que yo haga el mejor pote perfecto, ni hay gente que hace mejor pote que yo, pero de largo. Pero yo me enseñó una persona al que soy muy agradecido, que trabajó conmigo en La Paloma, en la calle Independencia, que se llama César, que enfermó el pobre hombre. Y estuve 2 meses con él en la cocina y me enseñó a hacer 4 pijadillas. Y yo fui quedándome, a mí me gusta mucho la cocina, me gusta mucho la cocina. No me gusta trabajar en una cocina. No, porque si yo me meto en la cocina, yo creo que cuando acabe el servicio tienes que quemarla. Porque... Pero sí es verdad que esa persona con la que trabajé lo veías y tenía manías como las que tengo yo. Sí, sí. Era muy maniático también. Sí. Bueno, es muy maniático porque el hombre vive. Sí. Pero me enseñó a hacer las cosas y a mí me gusta como me enseñó él. Y a mí, como me gusta el pote como lo hago yo, Sí. pues no le dejo tocar a nadie. Es como las tobillas, no me gusta que las toque absolutamente nadie. Nadie Ni que te- suban el fuego, ni que lo bajen, ni nada. De hecho, cada 20 minutos, si estoy en el comedor, bajo corriendo a mirar las controlar. cebollas. Sí. A controlar. Sí. Y sí, el pote lo revuelvo muchísimas veces. Una vez que saco el compango, Sí. me gusta revolverlo. Sí, No es una manía. no sé le por qué. llamamos el pote mareado. El pote mareado. El pote Porque le da más vueltas a ese pote. De hecho, le queda el pote mareado y le va a quedar de por vida. El pote mareado. El pote madre mía. mareado. Madre mía, es tremendo. Es tremendo. Bueno, vamos a ver. Abristeis el 17 de octubre y el desarme. ¿Cómo se desarrolló el desarme? Los callos. A ver, ¿cómo fue aquello? Un auténtico caos. Ya porque, bueno, ya habíamos estado preparando, porque sabíamos lo que nos venía encima, pero la acogida fue criminal. O sea, el teléfono no paraba de sonar. O sea, horrible. Dimos de comer a todas las personas que pudimos y más, pero la verdad que fue un éxito. Además, lo dimos los 10 días. Claro, Este claro. año dijimos, Sí. porque 3, o sea, hubiera sido inviable, Sí, no sí. podíamos haber. Yo creo que si lo hubiese hecho Un mes lo hubiéramos o más, llenado. Lo hubieras- igual si hubiese hecho 2 meses de examen, hubiese llenado 2 Sí, meses. sí, sí. Y De sí, las sí, llamadas y sí se llena, que ¿no? hubo, sí, Sí. fue increíble. Sí. Pero increíble. Oye, una cosa que siempre pregunto cuando hablamos de callos, no sé, es otra manía como las que puede tener Julio. ¿Con una patatina frita o no? Siempre. Siempre. Bien. Hay gente que me dice, no, sin patatas. No, oye, si las piden, sí, se sirven. No, pero... no, siempre. Siempre, ¿no? Siempre. Perfecto. Y Nada. bien fritas. Y bien fritas. Sí. Correcto. Bueno, vamos a ver. Ella lleva 8 años en la hostelería, los años que llevabais en Pumarín, ha sido prácticamente autodidacta a la hora de enfrentarse a los fogones. Julio, llevas nada más y nada menos que 31 años. Es decir, tú en esto de la hostelería las has visto de todos los colores prácticamente. ¿En qué momento está la hostelería en Oviedo? Hostia, yo creo que la hostelería... A ver, hay que tener memoria y yo empecé con 16 años en la hostelería, tengo 47. Lo de antes no vuelve, eso está claro. Yo, mi suegro, trabajo toda la vida en la hostelería, tiene 71 años y siempre se lo digo, qué pena que no tenga 50 años. No porque sean mejores o peores, sino por el ritmo de trabajo. En la concentración que tenían antiguamente la gente que trabaja en la hostelería era brutal. Yo trabajé con gente que yo creo que en la vida voy a trabajar con alguien como ellos. Yo trabajé, vuelvo a mencionar la otra de La Paloma, Sí. y yo trabajé con un señor que está jubilado, que se llama Vicente. ¡Poh! Eso era una máquina. Un fenómeno. Da igual que le diera una pierna, que un brazo, que la cabeza. Trabajaba 16 horas y a las 16 horas estaba fresco como una rosa. Todo. Y es que eso ahora, a ver, no te digo que lo sabrá, a ver, que es una exageración de 16 horas, que nadie tiene por qué trabajar 16 horas. Sí. Sí es verdad que yo también las trabajo 16, 18, 20 horas tengo trabajadas. Y no es por el cansancio, sino yo creo que es la mentalidad que tenemos, el que le gusta trabajar en la hostelería, tira lo que sea. Y ahora la gente, pues claro, la gente quiere trabajar y descansar sábado y domingo y descansar los festivos, y eso es de entender, yo también entiendo a la gente. Por eso digo que lo de antes, que antes la gente, pues no, tienes que trabajar el sábado y domingo, la gente daba igual, tiraban. Ahora la gente le gusta disfrutar de la vida. Sí, A ver, sí. yo lo entiendo, Sí. yo lo entiendo. Y yo empecé a trabajar con 16 años. Trabajé en la grandísima casa del Panduku, que eso sí que era un espectáculo de cocina. Y estoy muy agradecido porque a mí, como digo yo, me domaron a trabajar. Víctor era posiblemente con el mejor profesional que trabajé en mi vida. Fíjate. Era un profesional de los pies a la cabeza. Pero ahora mismo la hostelería creo que está muy bien. Ahora mismo estamos ves los locales llenos y
hay mucho movimiento. A ver, en Oviedo, en Asturias, hay una gastronomía espectacular, es la mejor de España con mucha diferencia, sin decir que lo de Madrid o de Barcelona sea malo, pero en Asturias, sobre todo en Oviedo, hay una cocina espectacular. Yo creo que no nos gana nadie, sobre todo a tema de cuchara. Y además yo creo que la gente viene a Oviedo, o sea, a Asturias, con el turismo gastronómico. Sí. O sea, tú, cualquiera que hablas, pues comí, pues... Sí que es verdad que es precioso cualquier sitio que vayas, porque te vas a la costa, a cualquier sitio que vayas en Asturias es bonito, pero el tema comer, o sea, es que con cualquiera que hablas de fuera de aquí solo te habla de comida. Sí, les gusta. Pues comí aquí, comí allá, comí, pues tengo un empacho, pues voy a reventar, yo no sé cómo podéis comer tanto. Sí, puede comer tanto, sí, es verdad. Bueno, no os ha tocado todavía, porque claro, veríais en octubre, habéis abierto en octubre, no os ha tocado la avalancha turística que hay por el verano. Es decir, aquí cerquita paran los autocares y es un parar continuo. O sea, parece una T4 de Barajas. Es un autocar, vacía gente, otro autocar, vacía gente, otro autocar, vacía gente. Bueno, dicen, muchos van para Gascona. Llega un momento que Gascona no puede con todo. Estáis en un círculo muy próximo a Gascona. Para el verano que viene os llega todo el turisteo. Y es gente que, como bien decía Lorena, dice, no sé cómo podéis comer tanto, pero lo comen. Sí, también. comen. O sea, vosotros ya teníais experiencia en Pumarín de esto, de gente que te viene de fuera y tal, y quedan maravillados, ¿eh? Sí, a ver, esperamos que el verano sea espectacular, Sí. Pero también te voy a decir que nuestro negocio está enfocado al cliente de nuestro entorno, de Oviedo, de Asturias. Y esperemos que tengamos también mucha gente de fuera. Ojalá que tengamos gente de fuera, porque muchos clientes nuestros se van a ir de vacaciones, muchos clientes nuestros, desde junio hasta septiembre, se van de vacaciones por los pueblos. Sí, es verdad. Ojalá que la gente venga a degustar la comida de Lorena. La de Lorena y la de La Julio. tuya. No, la de Julio, cuidado. No, es que él no se quiere... Yo he hecho no. un cable. No, Sí, él dice... Y cuando la gente me dice, oye, qué rico el pote, digo, díselo a Julio, que Díselo a a ver, Julio. yo no me voy a colgar medallas que yo no tengo. O sea, Sí, yo a mí si sí. me dices que los callos están buenos, te digo, sí, porque los hago yo Sí, los de está. adelante a atrás. Pero, jolín, lo que yo no hago, a mí Claro. me gusta, a ver, que los callos le los gusta. callos no están buenos, están espectaculares. Espectaculares. Bueno, así lo atestigua, bueno, y lo podrán ver en las imágenes, y más que ver las imágenes, bueno, pues tienen que ir allí y verlo. Pues nada más entrar, hay un rincón, ¿no?, donde nos encontramos los trofeos. Es como la sala de trofeos. Bueno, pues con los mejores platos, con los premios, con los segundos premios. Bueno, pues habéis estado en primera línea de batalla, quiero decir. No es una cosa que digas, sí, bueno, sí, se come bien. No. Hay títulos que lo atestiguan, en este caso, ¿no? En esto habéis estado también activos a la hora de presentaros a los distintos certámenes y demás, y con éxito, que es de lo que se cuenta, ¿no? Sí, a ver, suelen presentarnos al tema, bueno, nos presentamos a todo lo que nos llaman. La verdad que sinceramente porque bueno, por estar ahí, por echar un cable al que lo organiza, que es muy importante. Date cuenta que detrás de esos concursos hay muchísima gente. Hay patrocinadores, entonces, bueno, es una manera de ayudar a los patrocinadores de tema de vinos, pues están, yo qué sé, casas de comida, hay marcas de comida, hay pues empresas que se dedican a eso y, bueno, por echar un cable, aparte nosotros también sacamos la ganancia de que nos publiciten, que es importante, llegar a lejos, a sitios, porque hay concursos que son en Asturias y hay otros que son de España. Sí. Y nos presentamos siempre al del pote, al de los callos y al del pincho asturiano. Creo que es así, ¿no? Sí. Claro. Sí. Muy cerquita de ese rincón de los trofeos, digamos, hay una foto de tu padre, sirviendo nada más y nada menos que a Severo Ochoa, en este caso. Quiero decir, a ti la hostelería ya te viene un poquito de cuna. Sí, mi padre empezó a los 14 años a trabajar en la gruta y hasta que se jubiló. Claro. Estuvo en el Monumental Naranco los últimos años, pero sí, yo de hecho la odiaba, la hostelería, porque yo no veía a mi padre. Claro. O sea, lo veíamos el lunes, que era el día que descansaba, y listo. O sea, mi padre era inexistente en casa porque estaba trabajando. Claro.
Entonces siempre, y de hecho cuando lo conocí a él también trabajaba en hostelería, digo, no puede ser. Y yo trabajé, No. su padre fue mi jefe. ¿Ah, sí? Sí. Por Y días. no puede ser, Por no días. puede ser, hostelería también, y bueno, acabamos así. Mira, Pero- y por muchos años. Por muchos Y años, por sí, muchos sí. años, De hecho, efectivamente. mi hija reniega a la hostelería, está con nosotros ayudándonos cuando sale de clase y tal, un par de orillas, y seguramente sea el futuro, el cubia. Claro, seguramente. Claro, no, sin duda. Bueno, si hablamos también del local, decía Julio antes, bueno, pues hemos pasado del mantel de papel al mantel de tela. Es tremendamente bonito por dentro. Hay una parte, yo lo comentaba antes con ellos, supongo que se verían las imágenes, no sé cómo lo llamáis vosotros. Bueno, simula como un decorado, igual no es la palabra adecuada, el No, decorado, ¿eh? es como un office, es donde Sí. tengo Sí. yo la cafetera, la bebida, Sí, el vino. pero es una separación entre el comedor y esa parte que ha quedado tremendamente original, porque es como de época. Es que ahí, Ha quedado bonito. ahí Celia en su día tenía como su zona Lisboa, su zona Portugal, tenía todas sus cosas de Portugal, entonces nosotros lo que intentamos hacer fue Sí. traerlo a Asturias, Claro. poniendo Claro, bueno, la la imagen de la catedral, catedral, sí. fotos mías de Teberga, de mi Sí. casa de Sobrevía, bueno, de mis padres, Sí. de Sobrevía, de esas cosas, entonces queríamos traerlo. Y bueno, la foto principal que son los callos, que es nuestra etiqueta. La etiqueta, el del plato cubio. estrella. Sí. Ahora voy a pediros una cosa, vamos a ver. Decía yo antes que igual hay gente que todavía no cenó. Bien, si ahora mismo, primero voy a pedirle a Julio y luego voy a pedirle a Lorena. Julio, si ahora mismo fuéramos a cenar a vuestra casa, al restaurante Cubia, porque dais cenas viernes y sábados, ¿verdad? Sí. Correcto. El resto de la semana abrís Al mediodía, sí. al mediodía para comidas y descansáis los domingos, ¿no? Es así. Correcto. Hay tanto a la carta como a menú. Pero bueno, si vamos, oye, pues 2, 4 personas a cenar el viernes o el sábado, ¿qué nos recomiendas para cenar? Luego con Lorena iré para comer, pero Vale. con Julio digo para que vayas preparando. Se lo pones más fácil a ella. Pero bueno, yo si fuéramos 4 a cenar, lo tendría bien claro. Venga, adelante. Yo tomo nota. Una de chipirones de primero para compartir. Ujú. Después 2 raciones de cebollas, una para cada uno. Y acabaríamos con 4 medias de callos. 4, perdón. 4 medias de callos, con patatinas fritas, Sí. media para cada uno. Una tarta de 3 chocolates Uy, para compartir sí. y una tarta de queso Mi madre. para compartir también. Y salimos rodando. Oh. Y la calle es cuesta. Y vamos rodando hasta General Orza. Correcto, correcto. Esto para cenar. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con Lorena para comer. Yo lo tengo claro. A ver, adelante. Menú de pote asturiano Ahí estamos. y cebolla rellena. Esta de las mías. Arroz con leche de postre. Y quedas como un marqués. Y quedas con un marqués y puedes rodar aún más que con la cena. Puedes rodar más que allá abajo que con la cena de Julio. Perfecto, me encanta. ¿Notáis, tú que llevas tanto tiempo en la hostelería y tú que llevas esos 8 años pues batiéndote el cobre en Pumarín, ¿notáis que después de la pandemia hay una alegría de la gente de querer salir, querer compartir, querer ir a cenar? A lo mejor el otro día un hostelero me decía, se vende mucho, pero es todo para compartir. Ya no hay aquello de cada uno su plato, ponlo todo al medio que llevamos tal. Bueno, no lo sé, no sé si es para compartir o si es cada uno lo de él, pero ¿notáis que hay, bueno, pues alegría de que la gente quiere? Yo creo que hay de todo. Sí, es verdad que después de la pandemia hubo un boom, exagerado. Bueno, nosotros de hecho la pandemia, a los 2 meses que nos obligaron a cerrar 2 meses, y cuando solo podías vender café, pincho y menú para llevar, era una bestialidad lo que se vendía. La gente, con tal de que salir para afuera, coger un café o un pincho o llevar el menú del día para casa, era, bueno, nosotros teníamos cola inmensa. Sí, fue Yo una tenía que andar borrada. bajando la persiana para que se disolvieran los grupos y a los 10 minutos volver a abrir para seguir vendiendo. Qué bueno. Pero sí es verdad que después de la pandemia la gente, no sé si gasta más o menos, la gente sale. Sale, tengan más o menos, salen. Y hay gente que pide para compartir. Yo creo que no es por no gastar, ¿eh? Yo creo que es por probar un poco de todo. De todo, ¿no? Y luego hay gente que, bueno, que le gusta pedir un plato para cada uno. Pero al final, si tienes 4 a comer, ¿qué más te da que pidan? 4 raciones para compartir que una ración para cada uno. Que cada uno una cosa, ¿no? Al final, yo creo que es por probar, creo, ¿eh? Cierto. Pero yo creo que sí, yo veo gente que la gente gasta. Sí. Claro. Lorena, ¿se acerca Navidad? Se acerca Navidad. Y se nos complica.
Y ahí tenemos reservas en diciembre. cenas familiares, cenas de empresa, comidas de empresa, Nah, ya comidas de empiezan amigos. en noviembre. ¿Y ya se empieza en noviembre? Sí. ¿Preparada para lo que viene? Sí, muy preparada. ¿A A tope? tope. A Ahí- tope. Ahí en la cocina grande. A tope, a tope. La verdad que yo estoy muy contenta. El cambio fue para mí, en mi caso, en la cocina fue para mejor. Y yo tengo muchísimas ganas de que venga gente y de trabajar Oye, a tope. Yo recuerdo que la vez anterior que estuvisteis, el que quería cambiar era él. Ya. Y tú decías, no. Y ganó. Y ganó. Y ganó. Bueno, igual cambiamos más adelante otra vez. Esperemos que Danos no. 2 o 3 años. Bueno, vamos a ver. Bueno, Por si ahora, encuentras no, una nunca- cocina mejor, cambiamos. Nunca, pero... nunca se sabe. Yo, repito, en Pumarín estaba feliz de la vida Sí, y aquí estoy feliz de la vida. claro. No, sin Lo duda. importante yo creo que es tener salud. Sí, Sí, es lo verdad más que el cambio fue por importante es- motivos que ella necesitaba una cocina mucho más amplia sí. y bueno, lo conseguimos gracias a Álvaro y Celia, Sí. que nos dieron el testigo. Bueno, oye, pues nada, perfecto. Pues la vez pasada fue Lorena la que les invitó a visitarles, bueno, pues a conocerles, a degustar esos platos y seguro que a repetir. En este caso me decía Lorena, ahora le toca a Julio. Julio, adelante, tienes la cámara. Bueno, pues yo invito a todo el mundo a conocer nuestro restaurante porque, bueno, tenemos comida yo creo, para todos los gustos y que os animéis a probar un poquitín de todo. Callos, bacalao. A ver, nuestras puertas están abiertas para todo tipo de clientes. Claro. De los que quieren gastar poco, los que quieren gastar mucho, los que quieren comer poco, los que quieren comer mucho, los que les gusta la cuchara, los que les gusta el pescado, pues tenemos un poquitín de variedad de todo. Y bueno, que os esperamos con los brazos abiertos. Y seguro que repiten, seguro que sí. Bueno, pues ellos son Lorena y Julio del restaurante Cubia en Oviedo, en la calle Alfonso III el Magno, número 14. Ahora nos vamos a ir a publicidad, cada cual que aproveche el momento para ir rápidamente a la nevera a enganchar algo. Y en la próxima cita que tengan para comer, para cenar, bueno, pues ya saben que pueden visitar este restaurante que reabre en otra zona de Oviedo, más céntrica, en la calle Alfonso III el Magno, donde estos cines que hay, ¿cómo se llaman? Cines embajadores, en este caso, muy cerquita de Gascona, con un parking muy cerca, tremendamente cerca. No hay disculpa. Vayan a conocerles que seguro que repetirán. Lorena, muchísimas gracias por estar Juan. con nosotros. Muchas Enhorabuena gracias. por la reapertura, Gracias. enhorabuena por esa grandísima cocina en la que estás allí, al mando de todo, salvo del pote y de las cebollas rellenas, en este Eso, caso. Gracias. Julio, muchísimas gracias, Gracias, por estar Juan. con nosotros, gracias por acompañarnos a los dos y todo el éxito del mundo, porque de verdad que os lo merecéis. Nos vamos a publicidad, muy rápido, volvemos. ¿Para qué? Para finalizar el programa. ¿Hablando de qué? Bueno, pues de un libro, de una nueva publicación en Asturias, una obra monumental que recoge lo que fue no solo la vida de los indianos, de los americanos que emigraron en el siglo XIX, a finales del mitad y finales del XIX y principios del XX hacia el continente americano, a países como Cuba, Puerto Rico, Argentina, México, sino también de las casas que hicieron, que construyeron, que erigieron, algunas de ellas verdaderos palacetes en el Principado, los que volvían con éxito, ¿no? Esta publicación solo referida a los asturianos del occidente de Asturias. Así que imagínense el día que les dé a sus autores por abarcar todo lo que fue el Principado. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Antes de finalizar el espacio de hoy, queremos hacerlo, bueno, pues haciéndoles una recomendación de algo que es tremendamente saludable, que es leerse un buen libro. Y les aseguro que los libros que tenemos hoy sobre la mesa, pues están tremendamente trabajados y son tremendamente interesantes. ¿De qué tratan? Pues tratan de uno de los principales movimientos sociales y demográficos que ha tenido Asturias a lo largo de su historia, y es la historia de los indianos, pero no en general de toda Asturias, sino de los del occidente de Asturias. Y es que en la parte occidental de nuestra región, a los indianos y aquellos que tengan gente en casa mayor, pues con muchos años ya lo recordarán, se les dice americanos más que indianos. Es una casa de americanos, o es fulanito fue americano,
americano o el padre de fulanito fue americano, en este caso, no tanto indianos, que es el nombre con el que se les conoce prácticamente en toda Asturias. Bueno, pues se encuentran esta noche con nosotros dos de los coautores de esta obra. Yo quiero decir prácticamente enciclopédica, es una obra faraónica y, como decía uno de sus coautores, Juan Méjica, quizás la mayor obra editorial realizada en Asturias. Cuidado, es el tomo 1 y el tomo 2, pero es que va a haber tomo 3, tomo 4 y muy probablemente tomo 5, con lo cual yo creo que no va a quedar ni un ápice de alguno de aquellos americanos que se fueron a Iberoamérica, a Hispanoamérica. Unos triunfaron, otros no. Bueno, pues no va a quedar nada por descubrir, porque el trabajo está hecho sobre el terreno y de manera casi milimétrica, palmo a palmo. Paso a presentarles a nuestros invitados. Benjamín Méndez, que es profesor jubilado y coautor de este libro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Juan Méjica, bueno, pues alma mater del proyecto, coautor del libro, que está tremendamente orgulloso del trabajo que ha realizado junto con sus compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, segundo tomo. Después del primero llegó el segundo, como tiene que ser. Y tengo que aclarar una cosa. A ver. Cuando se dice que no va a quedar un ápice, va a quedar muchísimos ápices. Van a quedar muchos. Muchísimos. ¿Por qué? Pero no porque puede es una historia, un campo tan amplísimo que nosotros mismos estamos sorprendidos de su entidad y su impacto. La inmensa proyección que tuvieron nuestros americanos allí y aquí. Y en ese sentido los municipios que conforman el occidente de Asturias, que son, en este caso, nosotros hemos abordado en 27 municipios. ¿Desde dónde comienzan a considerar occidente? Desde Muros de Nalón Ajá. hasta Abres. Pero incluso en el tomo cuarto nos extendemos no tanto para un estudio amplio, sino por las concomitancias y para ver que es un fenómeno en realidad de naturaleza regional. Sí. El único que va a cambiar son los nombres de las personas, pero lo que son los estilos arquitectónicos, lo que son las actividades, lo que es su participación en la política, en los sindicatos, etcétera, etcétera, o lo que sea, ¿no? Desde luego es común a todo el contingente asturiano. Y nosotros vindicamos también el término americanos. Esta gente es una emigración de necesidad, masiva, ¿no? De necesidad. No van a las Indias, van a las Américas, van a hacer las Américas, por tanto son americanos, no pertenecen al clero, no pertenecen a la milicia o no pertenecen concretamente a la hacienda pública. Sí, así es. Bueno, decía Juan que quedarán muchas cosas todavía por contar. Pues sí, esto es una cuestión tan oceánica como el océano que traspasaban los americanos. Hay que tener en cuenta, que siempre lo decimos por ahí en las presentaciones, que en La Habana, en el centro asturiano de La Habana, en el año 1920, había 60.000 asociados, con lo cual ya queda dicho todo. Y nos estamos encontrando que prácticamente donde quiera que pinchamos, bien sea en vivo o bien sea a través de las fuentes que están disponibles en la prensa histórica, cada vez que se toca un individuo resulta que salen una serie de relaciones y de concomitancias que hacen que el fenómeno traspase los continentes y traspase los pueblos y traspase a las familias y a la cuestión vecinal. Es decir, el fenómeno es, a pesar del material que se va recogiendo cada vez más y que se va acumulando, es infinito, vamos. Es sorprendente que cada vez que se toca, yo concretamente hoy estaba trabajando sobre Enrique Vijande Loredo, de Castropol, que tenemos ya su casa ahí, que fue comprada a los Bermúdez, muy llamativa, y no habíamos... Pues me encuentro con que tenía una flota de vapores que costeaban la isla, que era presidente de la Cámara de Comercio, que era socio fundador del Banco Español de Puerto Rico, que es el que emitió moneda hasta que fue la descolonización. Es decir, que se encuentra ese tipo de relaciones continuamente y casi donde quiera que se pinche. Lógicamente hay otros que es muy difícil seguirles el rastro, pero es evidente que es infinito y claro, el 60 o el 70% de los pueblos en Asturias, si hurgan un poco, encuentran que tienen familia americana, que pudo haber ido y no haber vuelto, evidentemente, porque la mayoría
una parte importante no pudo recuperar, volver a su origen, que era su intención inicial, pero que tienen familia allí, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. No hay muy pocas familias en Asturias que no tengan a alguien, bueno, pues que haya ido, ¿no? Que hubiera ido. Porque estamos, Juan, ante el mayor movimiento demográfico de la historia de Asturias. Evidentemente, con el fenómeno de industrialización del centro de la región y la minería, el fenómeno de la inmigración, que abarca básicamente desde 1853, y es un fenómeno no clausurado todavía. ¿Por qué? Porque queda algún concejo, por ejemplo, Allande, concejo Allande, ¿no? Que todavía tenemos a allandeses emigrando en los años 80 de este siglo pasado, de 1980, y que vienen a veranear, sobre todo desde Santo Domingo, desde la isla la Española, vienen y tienen casa, y han construido casas en los años 80, incluso todavía en fechas más recientes. Es decir, no es un fenómeno clausurado 100%. En Navia, en los años 80, hubo bastante, digamos, retorno de puertorriqueños que ya no hicieron esas casas espectaculares, luego hablaremos de ello, sino que ya como inversión. Es decir, concretamente construían casas ya acomodadas a la nueva arquitectura racionalista, funcionalista, pero ya como incluso medio de inversión. Y ellos incluso vivían en ese mismo edificio. Correcto. Por tanto, es un fenómeno no clausurado, es un fenómeno digamos, con un movimiento, un contingente poblacional enorme, y desde luego tenemos concejos como el de Navia, que es el segundo concejo de Asturias que más casas tiene de americanos, después del de Llanes. ¿Qué volumen de población, más o menos, si es que está cuantificado, pudo desplazarse, como bien decía Benjamín, por necesidad, desde Asturias hasta América? Bueno, más o menos, digamos, los cómputos que se hacen están en torno, pero Benjamín también podrá aportar sobre la idea de que también hubo una inmigración irregular, pero digamos, las cuantificaciones que se hacen siempre giran en torno a los 350.000 asturianos que emigraron. Claro. Los 350.000. Es muchísimo. Sí, hay que pensar que concejos como el de Valdés o el de Tineo o el de Cangas tenían a mediados del siglo XIX, cuando empezó, porque el fenómeno se desata a partir de 1853, cuando se autoriza la emigración, tenían 21.000 habitantes, algo más de 20.000 habitantes. Basta pensar lo que tienen ahora y el vacío, la sangre demográfica fue brutal. Y no se produce hacia el centro de Asturias como cabría esperar, porque en esa segunda mitad del siglo XIX ya se está produciendo el fenómeno del avance minero y de la industria en el centro regional, pero preferían marcharse a América que no meterse en una mina, en una industria muy contaminante. Y de hecho hay movimientos y estudios y campañas dentro del área, sobre todo del área minera, para intentar atraer la población. ¿Cómo? Pues por ejemplo construyéndoles viviendas y dándoles facilidades. Porque expresamente lo decían hacia los años 70 y 80 del 19, que había que procurar que esa población, esa mano de obra que era muy trabajadora y que era por eso muy demandada y muy bien acogida en América, que no se marchase, sino que se quedase en Asturias, pero eso no se pudo evitar. Hay ahí una orientación distinta de lo que, porque hay que pensar que Argentina, por ejemplo, hizo campañas en Europa de captación de mano de obra a base de campañas en prensa y de mandar emisarios para vender el interés en ese momento de la mundialización de la economía, cuando habían desalojado a los indios de La Pampa y habían repartido el terreno. Y bueno, emigraron suizos o alemanes, cosa que los suizos y alemanes suelen olvidar, que tienen allí pueblos enteros específicos, y después emigraron, como todo el mundo piensa, italianos y españoles, muchos franceses también, más que un momento más que españoles, y los querían llevar allí para que trabajasen en la agricultura, que era lo que ellos exportaban. De hecho, en el Hotel de Migrantes de Buenos Aires, que tenía una capacidad de 3.000 plazas y era un verdadero hotel, cuando tenían allí 5 días gratis hasta que los llevaban al lugar de destino, y había cursos de uso de maquinaria agrícola porque era su orientación. Sin embargo, aunque hay zonas donde, por ejemplo, lo de los Oscos, hay por ahí fotos muy interesantes que están trabajando en el campo con esa maquinaria que aquí no podían soñar. A principios de siglo. Tractores de vapor a principios de siglo. Está lejos de alcanzar esto.
Y aunque hay esos pequeños grupos que van al medio rural, lo normal es que busquen su destino en las ciudades. Y que claro, se acomoden, sobre todo, al sector del comercio. sí, en el sector comercial o industrial. Claro, De hecho, los ayandeses dominan, por ejemplo, en la República Dominicana, el sector de la alimentación y el sector textil tienen concretamente la plana Copado por ellos. copado por ellos. Sí, la calle del Conde de Santo Domingo era todo, hay unos cuantos edificios que son edificios de asturianos y sobre todo de asturianos del occidente. La mayor parte, hay alguno del Barca, la mayor parte de Ayandeses. de ayandeses. Bueno, y quiero preguntarles, porque se estará preguntando la gente, ¿no? La temporada pasada conocíamos el tomo 1, esta temporada Que se ha conocemos agotado. que se ha agotado. Se ha agotado. Madre El mía, tomo 1 pues, se ha pues agotado. enhorabuena entonces. Esta temporada conocemos el tema 2. ¿Qué nos encontramos dentro del tomo 2? Bueno, el tomo 2, desde luego, para mí, que soy en parte, desde luego excepcional. Sí. Por varias razones. Desde luego se estudia la casa no con una gran fotografía. Es decir, sí, nosotros sí, hemos sí. tratado de aunar conocimiento, Y fotografía, rigor sí. científico y fotografía. Aúna valores como son el conocer no solamente la casa en su apariencia externa, Sí, pero fácil, sí, porque sí. ni siquiera se fotografiaban las traseras, Sí, sí. como si no existieran las Sí, traseras. sí, sí. Conocer, digamos, cómo está organizada la casa, conocer sus plantas, que eso era imposible porque no había la tecnología para poder Sí, sí. medirlas, dimensionarlas. Conocer su finca, cómo se organizaba y dimensionarlas, Sí, sí. incluso con sus segregaciones. Claro. Conocer un capítulo que no hay ni una sola línea, como es todos aquellos que a su vez trabajaban para los americanos, que eran miles de personas, sí. entre costureras, criadas, Cocineras. jardineras, chóferes, etcétera, etcétera. Sí. No sabíamos nada de ellos. Sí. ¿no? Por tanto, y después conocer todos los elementos constructivos, no solamente las cubiertas, materiales, mobiliario. Es decir, hemos estudiado a fondo lo que es la casa, de ahí el título. Pero lo han hecho al milímetro. Bueno, hemos estudiado con rigor, con la última tecnología, Sí. que eso era imposible, es decir, saber cuánto mide exactamente las plantas, cuánto mide exactamente sus fincas, Sí, pues sí, era sí, imposible. ¿Y cómo está organizado? Si no tienes un satélite es imposible, Es ¿no? imposible, sí. Entonces, por eso digo que aporta un montón de conocimiento. Creo que la contribución es muy importante precisamente a un colectivo tan importante como fue Asturias, como fueron los americanos. Porque la casa de los americanos, la casa que construían cuando volvían, era un signo de distinción, ¿no? Entiendo. Sí, desde Benjamín. luego. Bueno, sí, era su principal, uno de sus principales objetivos de partida era que se notase que, Era decir, he triunfado. que habían prosperado aparte de buscarse la comodidad aquí cuando volvían. Bueno, parte de las casas son casas de veraneo, no son casas de residencia fija, pero evidentemente tenían que trasladarlo, aquello que habían visto. Pues hay casas en el Vedado cubano o en Rosario, en Argentina, que tienen modelos muy parecidos distribuidos por Asturias y no en las ciudades. Copian esos modelos que habían ido de Europa a América y vuelven una arquitectura, como dice algún autor, de ida y vuelta, que vuelven a Europa a copiar ese modelo. No obstante, ahí hay, no todos, evidentemente, hay un 1% Obviamente. capaz de hacer un palacio. Eso lo explica siempre él con porcentajes y lo hará ahora. Y hay también una parte que lo que hace únicamente es mejorar la casa familiar, la explotación familiar, redimir los foros y dar a la familia una nueva forma de vida. Claro. Luego pasa lo mismo que está pasando ahora con la emigración que estamos recibiendo. Parte de los emigrantes se dedicaban a enviar dinero a su familia y a veces eran incapaces de volver o tenía que el consulado o el centro asturiano de La Habana, de Argentina, costear el viaje de vuelta en periodos de crisis brutales, como fue en los años 20, recién acabada la Primera Guerra Mundial, y luego con el CRA del 29, que hubo gente que se quedó sin posibilidad de... porque ese es otro aspecto importante a tratar. Claro. Entonces ellos se trasladan y retornan. No siempre retornan al lugar de donde salieron, sino que buscan localizaciones algo más favorables, cerca de la costa, cerca de una carretera, sufragan la carretera para que pueda circular su coche, que es otro signo de ostentación, como la jardinería. Bueno, hay todo un fenómeno donde se cuida la apariencia. Aquí hay que pensar de unos
de unas personas que marcharon cuando tenían 10, 12 o 14 años. Sí, sí, sí. En realidad, no, su vinculación con el lugar de origen es sentimental y a través de los centros asturianos y de los clubes naturales que, igual que ahora, siguen haciendo bailes regionales y pensando en esa Asturias idílica del hórreo, bueno, ese es un fenómeno que perdura. Sí, sí, sin duda. Juan, como bien decía Benjamín, unos triunfaron, hicieron verdaderos palacios, pero no todos triunfaron. Otros se limitaron a arreglar la casina un poco como pudieron y los hay que ni eso. No triunfaron más del 1%. Solo No el uno- llegan ni al 1%. Llamamos triunfar a ser potentados, ¿no? Es que voy a decir lo que comentaba Benjamín, voy a exponer brevísimamente los tipos de casas que hay. Sí. ¿No? En primer lugar, sus estilos fueron cambiando según estaba en boga. Ahí encontramos historicismos, modernismo, sobre todo eclecticismo, y a partir sobre todo de la Segunda República, los años 30, ya son menos ricos, ya son más discretos, concretamente ya estamos en pleno del racionalismo y los edificios van también a acomodarse a la nueva realidad, ¿no? Como decía Benjamín, hay en realidad 4 tipos de casas. Hay la que corresponde al el muy rico, al opulento, ¿no? El palacete, sea el Palacio Arias, sea el Palacio Jardón, sea la Casa Amarilla, sea Villa Rosario o Villa Barrera, ¿no? O Villa Ascencio. Correcto. Las grandes casas, o Villa Alicia, ¿no? Luego están los que traen un capital. Bien. Un capital que son los que hacen las villas, sobre todo. Villa Carmen, Villa Herminia, Villa... Hilda. Bueno, cientos. Cientos, ¿no? Con nombre en muchos casos, o bien mujer, de ¿no? mujer, Sí. o bien del sitio, por ejemplo, Atorrey, del sitio donde han sido su destino, ¿no? Sí. En tercer lugar están los del capitalito, no los del capital, los del capitalito. Esos operan sobre un modelo de casa, la mayor parte de maestros de obras, es decir, hay muy pocos, solo las importantes son de arquitecto, que las hay extraordinarias, sea de Juan Miguel de la Guardia, sea de Manuel del Busto, sea de Galán Carvajal, o sea de Luis Menéndez Pidal, ¿no? O también de los últimos de Somolinos, Pepe Gómez del Collao, o Corominas también. Corominas, bueno. Entonces, los maestros de obras operan sobre todo sobre una planta, digamos, autóctona, ya, o vernácula, cuadrada, pero que le adosan elementos. ¿Y qué es lo que le adosan? Básicamente, un elemento que es propio de los americanos, que es el mirador. El mirador. También a veces galerías adosadas, aunque la galería ya existía enrasada o el corredor en Asturias, pero estos, digamos, ya son todos de grandes cristaleras, incluso ocupando todo lo que sería la carrera de arriba abajo del edificio. Esos son los que mejoran las casas. Y todavía estarían, finalmente, los que arreglan. Es decir, por ejemplo, en lugar de pasar de la cocina terrera de un yar, pues concretamente incorporan una cocina económica, incorporan a veces un retrete, bueno, incorporan algún elemento incluso a veces culto, ¿no? Por tanto, 4. Estas últimas a veces son tan discretas que resulta difícil el distinguirlas concretamente del resto del caserío. Por hacerme yo un ejemplo, por proximidad geográfica, me toca muy de cerca Somao, la localidad de Somao, que tiene pues unas cuantas. Si podemos considerar la Torre Amarilla como casa... De las grandes mansiones. De las grandes. ¿Y Villarradis? Villarradis, hombre, no, también, Villarradis, que es precisamente el Gavino hijo, el de la casona, ¿me entiendes? Villarradis es peculiar, pero porque en alguna medida copia, en este caso, un modelo inglés e incorpora cerámicas, pero no es el Palacio Jardón ni el Palacio Arias. La que sí podemos considerar como triunfadora es la Torre La Casa Amarilla, la Casa Amarilla o Torre Amarilla. Correcto. Sí, además es preciosa de ver, sin duda. Es de Manuel del Busto, es preciosa de ver. Bueno, al margen de las casas, ¿qué historias encierran todas estas casas? Entiendo que encierran una pequeña, gran historia, ¿no? Pequeña quizás para ellos, grande para el pueblo y muy grande en lo que significó la vida de estas gentes, ¿no? Es que, claro, son archivos vivientes, a veces desaparecidos
o abandonados en el desván o estropeados, y otras que permanecen, y hay mucha gente que sí que tiene apego a ese pasado que formó la familia y que formó el pueblo, ¿no? Claro. Bueno, en eso hemos ido rescatando materiales, nos hemos ido aportando materiales que de un gran volumen que a veces resulta difícil manejar, sí. pero que sin duda eso está ahí, y además el hecho de que se ha puesto de moda recientemente la recuperación de la fiesta que se llaman de indianos sudamericanos, que engancha muy bien con el sentir popular, es porque es un fenómeno vivo, evidentemente. Claro. ¿Y cómo se conservan estas casas a día de hoy, Juan? ¿Están bien conservadas o hay de todo? Yo diría dos cosas. Hay un apartado dedicado específicamente a la conservación, ¿no? Sí. Yo diría dos cosas. Una de ellas es precisamente el archivo, el volumen de material, hasta el punto que, por lo menos en mi proyecto, está, y lo he promovido, crear, porque el occidente de Asturias, en todos los sentidos, es el olvidado. Cuando, curiosamente, aporta tanto o más que todo el Oriente junto, ¿no? En ese sentido, mi idea, nuestro proyecto, es la de crear un archivo, llámese archivo, museo, lo que sea, donde estuviese recogida no solamente la emigración histórica, sino también la migración actual, que dentro de 40 años será historia. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque actualmente el volumen de documentación que disponemos es inmensa. Inmensa, en todos los sentidos, no solamente ya de fotografías actuales, que se cuentan por miles, cientos de miles ya, ¿no? Sino de la fotografía histórica, no solamente fotografías, sino cartas, pasajes, todo tipo de registros. Son decenas de miles de documentos y de todo tipo, de toda naturaleza, ¿no? Y eso que permitiría a los investigadores hacer no una ni 20, sino 100 tesis doctorales distintas. Por ejemplo, aspectos que hemos estudiado ahora, por ejemplo, en el tomo 3, la endogamia entre los americanos, la masonería entre los americanos. Es decir, montones de su participación en la política, su participación en los sindicatos, las sociedades a las que pertenecieron. Son infinidad de aspectos que no se habían tratado, que no se habían abordado con suficiente entidad, y están ahí. Es decir, que nosotros a veces simplemente apuntamos. ¿Por qué? Porque no podemos dar respuesta en toda su amplitud a un fenómeno tan amplio, y que, como decía Benjamín, solamente el Centro Asturiano de La Habana tenía 60.000 socios. Casi nada. Bueno, en cuanto a, evidentemente hay un problema real de conservación y de respeto por el patrimonio, porque nos encontramos y hemos tratado de analizar en este tomo, no solo a través de algunos ejemplos, el proceso de construcción, los costos de construcción, o de dónde venían los materiales que venían de toda España, incluso de París o de Londres, es una cosa que se toca por ahí, sino que, como suele pasar, segunda o tercera generación, no tiene ya suficientes recursos. Ya no hay tanto capital, ¿no? Sí. Porque hay una cuestión que se produjo muy clara. Cuando baja la calidad de las obras que emprenden, hay que pensar que un inmigrante normal, cuando se marchaba de aquí a principios de siglo a Argentina o a Cuba, tenía un salario que era 10 veces el salario de Asturias. Eso, una persona normal que podía aquí venir y arreglarse la casa. No digamos el que se había enriquecido allí con negocios de diferente tipo, pero a partir de los años 20 la inflación en Europa y el despegue de Europa con respecto a América hace que esos capitales vayan menguando en su capacidad adquisitiva. De ahí que haya edificios muy interesantes que han acabado cayéndose. Hay ejemplos sangrantes en el Villar de Luarca, como la Barrera, que en los años 20 recibió allí por 2 veces al príncipe de Asturias y que ahora está sin techo. O la casa vecina, que ya no se conoce ni en la portalada ni el año en que se construyó. Después hay otras que afortunadamente pasan a manos públicas o a manos privadas y se les da una función, o bien para la administración o bien uso hotelero. Y finalmente ahí hay una cosa que en la que habría que incidir,
hay una, aunque el número de casas de americanos sea diferente entre unos municipios y otros, hay también una gran diferencia en la protección, en el interés de proteger el caserío americano por parte de los municipios, ¿no? Y eso está también estudiado ahí. ¿Cuántas casas, se analizaron cuántas casas están en el inventario del patrimonio cultural de Asturias? ¿Cuántas de esas son de americano? Y hay algún municipio que no tiene nada en el inventario de patrimonio cultural, incluso Allande, que tiene unas casas magníficas. 2 calles enteras con americanos. ¿Y no las tiene censadas? Que son relativamente recientes, pero bueno, no tienen ni casas americanas ni otro ejemplo. En el caso de Navia, sin embargo, pues hay 40 que suponen alrededor del 40% de lo que tienen protegido. O hay otros municipios como Valdés o como Salas que también prestaron cierta atención, o como Cudillero, que no teniendo tanta densidad ni tanta calidad de caserío, sí que se han venido preocupando por esa protección, no en el catálogo urbanístico, que ahí hay más, a nivel de inventario del patrimonio cultural, es decir, que ahí hay esta memoria viva que está muy presente en la mente de la gente y que es una seña de identidad de los municipios, es algo que no se ha cuidado de manera equiparable entre unas áreas y otras. Juan, ¿se trata también en el libro, se trata también en el libro la labor que realizaban de ahora voy a construir unas escuelas, voy a construir un lavadero, voy a construir... Eso estaba en el tomo 1. En el tomo 1 estaba también esa labor, ¿no? Estaba todo, no solamente la beneficencia, sino también esa labor de promoción escolar, pero también de carreteras, lavaderos, todo eso estaba en el tomo 1. Correcto. En esta vez nos centramos centramos en la casa. En la casa. Y su entorno. Es decir, el jardín, la huerta, nos hemos centrado en la casa. Casa que hay que insistir que la gente tiene, o la ciudadanía tiene la sensación de que casas de americanos son esas que son grandes palacetes, cuando la mayoría no son esas. Claro. Son casas mucho más discretas, ¿no? Claro. Porque, como comentábamos antes, se hicieron muchísimas en los años 40, 50, 60, hasta los años 80 y hasta el día de hoy, ¿no? Pero son casas ya que pasan desapercibidas. Están más mimetizadas con el entorno. Con el entorno. Tanto es así que en Navia mismo, en el mismísimo centro de Navia, ¿no? Tienes el edificio Martínez, por cierto, lo hizo mi bisabuelo, ¿no? Inaugurado en 1905, y al lado está la Torre de Cristal o la Casa de Cristal. Las dos son de americanos, pero nadie asocia que la Casa de Cristal sea una casa de americanos, cuando es de capital americano totalmente. Claro, qué curioso. Bueno, solo me queda preguntarles una cosa. Tomo 1, tomo 2, ¿el 3 ya están con él? El tomo 3 está escrito. Está escrito, redactado, pero Benjamín lo puede decir todavía, cómo estamos incorporando nuevos nombres, nuevas actividades, pero sobre todo lo más difícil es maquetarlo. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos, como digo, en miles de documentos. Que todo tenga sentido, que todo tenga coherencia, que todo tenga rigor, que las fotografías sean lo mejor y que el conocimiento o los saberes que se trasladan a ellos sean concretamente de interés y de calidad, exige muchísimo tiempo. Es decir, no es porque no estén redactados, están redactados el tomo 3 y el tomo 4. Madre mía. Pero estamos hablando de 600 páginas, pero meter en 600 páginas, cuando son miles, como digo, de documentos, ¿no? a tratar, y que todo tenga sentido y coherencia, eso no es una labor tan fácil. Madre mía. Y el objetivo es llegar a 5. Bueno, los optimistas pueden llegar incluso a 6. De momento tenemos comprometidos 4 y en eso estamos. Hay que parir primero, porque esto es un parto de más de 9 meses, evidentemente. Conociéndoles llegan a 5 seguro. Esa antología está ahí. Es que el quinto tiene en el tomo tercero, abordamos todo lo que es el contexto económico-social. Es decir, ahí está, como digo, a qué se dedicaron allí y aquí. ¿Dónde vivían? Allí y aquí. Claro. ¿A qué se dedicaban en un lado y otro? Su participación, como decía, en la política, su participación en las sociedades naturales, su crónica social, sus nacimientos, bautizos, defunciones, bodas, puestas de largo. Es decir, todo un
un corpus, ¿no?, Sí. de cuestiones, como digo, muchas de ellas no se habían tratado. Sí, Por ejemplo, la sí. endogamia, cómo se casaban entre Sí, sí, ellos, entre ¿no? ellos, O con la burguesía, Sí, ¿no? sí. Cómo operaban, digamos, en todo ese montón, en ese entramado, porque Sí, se creaban verdaderas sí. redes migratorias, cómo en todo ese entramado operaban, ¿no? Ese es el tomo 3. El tomo 4... Benjamín. Bueno, el tomo 4, por una parte, vamos a repescar y a completar algunos aspectos, como el caso de las fundaciones escolares, que habíamos tocado solo lateralmente lo que es el centro y el suroccidente, que no había habido posibilidad de abordarlo, y vamos a dedicar un peso bastante importante al impacto de tipo urbanístico que tiene el fenómeno americano, no ya las casas consideradas individualmente, sino cómo fueron gestando ensanches o pseudo-ensanches, entre comillas, colonias. las colonias conocidas, las hay muy conocidas, como el caso de Somao, pero hay otras Muchas. menos, cómo va transformando el paisaje del occidente asturiano la presencia de esos capitales americanos y de ese impulso transformador que traen de las Américas, ¿no? Eso Claro. es una parte sustancial de este tomo, y luego se tocan otros aspectos ya como que se mencionaba ya antes de la masonería y algunas Sí, cosas particulares sí. que van surgiendo que están sin tocar y que se apuntan más o menos en esta, ¿no? En Claro. Incluso hay una extensión, pero es para las interrelaciones con otros municipios. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el concejo de Muros con el concejo de Sotolbarro, por ejemplo, o con el concejo de Grao. Sí, Entonces, sí. digamos, era necesario no solamente a veces quedar circunscrito a Sí. los 27 municipios, Sí. sino que llegamos incluso a 35 municipios para ver cómo un americano de Caso, del concejo de Caso, sí, es decir, o un de Ribadedeva, opera exactamente igual que uno de Grau o que uno del concejo de Navia o de Tapa. Comprendo. Bueno, para finalizar les voy a pedir una cosa. Les voy a pedir que de todas estas casas que se pueden ver en el tomo 2, ustedes tienen que tener una que sea su favorita, la que represente el espíritu americano, la que represente el espíritu de aquellas gentes. Comienzo por Benjamín y finalizo con Juan. ¿Qué casa sería la que, dice Benjamín, esta es la casa de Hombre, es una americanos? cuestión un poco complicada. Es subjetiva, entiendo que es subjetiva, cada uno puede Muy gustar complicada más una, porque ¿no? hay bastante donde elegir, ¿no? No sé, yo quizás el Palacio Jardón en Villavélez, en la Quinta San Jorge, como indica su nombre, aúna el gran edificio con un aprovechamiento de la finca interesante, porque puede parecer aparentemente que solo tiene una parte de jardín, pero tenía una parte de uso agrario y con las casas de los que se dedicaban al servicio, cuadras, carpinterías, casa del chofer, depósitos de agua, es decir, que aúna es representativa del conjunto del fenómeno, ¿no? Pero bueno, podría quedarme con cualquier otra. Claro. ¿Con cuál se queda Juan? Sin ninguna duda es con Villa Excelsior. Sí. Villa Excelsior identifica el espíritu del americano, Sí. que quiere distinguirse Sí, con sí, un sí, edificio sí. colorista, Sí. que impresiona, Sí. y al mismo tiempo el propio personaje. Sí, sí. Emanuel Méndez de Andés, ¿no? El joven. El joven, ¿no? Pues para mí el prototipo del americano. Del americano en este caso. Bueno, pues ya lo saben. Segundo tomo, el primero agotado, pero ya está el segundo tomo. Aquí lo tenemos, pues los Con americanos. en este caso con Villa Argentina en la portada. Sí, los americanos del occidente de Asturias, la casa, signo de distinción e icono en el paisaje. Ya lo saben, si ustedes un buen día cogen el coche y se van a dar una vuelta por el occidente de Asturias, que es tremendamente recomendable y tremendamente desconocido porque toda la fama se la lleva el oriente, bueno, pues cuando pasen por delante de una de estas casas, de las más reconocidas, de las más reconocibles, pues casa de americanos, párense un momentín el coche, paren un momento, disminuyan la velocidad o lleguen a parar y observen bien esa casa porque está cargada
de historia, cargada de una historia de trabajo, de superación, de vuelta al hogar y de querer, bueno, pues demostrar a los demás hasta dónde habían llegado. Ya está el tomo 2, lo presentaron el otro día en la universidad, en el Casino de Luarca, va a haber sucesivas presentaciones por el occidente de Asturias y hoy agradecemos muy mucho tanto a Benjamín Méndez como a Juan Méjica, y lo prometido es deuda, me habían dicho, cuando esté el tomo 2 vamos para allá y te lo enseñamos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Benjamín. Ya lo saben, hasta aquí hemos llegado con esta bonita historia de los americanos. Un dato que me pareció siempre muy curioso. Mi familia del occidente de Asturias, las más antiguas, decían los americanos, no decían los indianos, decían los americanos, pero a las patatas les decían las indianas. Cuidado, decían, mira, sí, esta sí era de familia de americanos. Y luego decía, fui a comprar 1 kilo de indianas. Nunca lo entendí. Las patatas les decían indianas. Las patatas vinieron, cuando, Sí, vinieron de las Indias. ¿no? Tal cual, tal Vinieron de las cual. Indias. Sí, tal cual. Pero si leemos, por ejemplo, en el viaje de Fermín Canella Sí. a América, Sí. habla no de los indianos, habla de los americanos. Sí. Habla de los En americanos. casa siempre se dijo los americanos. Para toda Asturias, además. ¿eh? No, Sí, para todo Asturias. No. Pues ahí lo tenemos, libro tremendamente recomendable. Nos vamos, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.